¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! ¿Ustedes están listos para ver la mano de Dios poderosamente trabajando entre nosotros este año? Yo creo que va a pasar ahora mismo en este mensaje. ¿Cuántos de ustedes salieron el 24 como muchos de ustedes me dijeron saliendo, que la mente explotando, aprendiendo sobre la profundidad y la grandeza de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas? Amén. Bueno, creo que va a pasar de nuevo hoy. Vamos a estudiar 2 Pedro capítulo 1, pero antes de comenzar el mensaje, quiero ser muy claro de lo que vamos a estar aprendiendo este año 2015. Primeramente vamos a estar hablando sobre el conocimiento de Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo. La oración, petición más frecuente del apóstol Pablo fue esta petición, la oración que él hizo por todas las iglesias en el Nuevo Testamento. Número 2, crecer en la piedad. Y número 3, alcanzar las naciones. Esas son las tres áreas que vamos a estar estudiando este año 2015. Dios ha puesto en mi corazón fuertemente que Él va a profundizar mucho nuestra iglesia en el conocimiento de Cristo. Ustedes van a aprender bastante sobre las riquezas, sobre el tesoro real, el único tesoro, quien es Cristo Jesús mismo. Pero antes de comenzar a leer el texto, vamos a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu mano sobre nosotros, por el privilegio alabar tu nombre, el privilegio tener, Señor, la Santa Cena. Gracias por los alimentos, lo que representan, Señor, lo que podemos hacer en memoria de tu sacrificio. Señor, si hay una carga, una ansiedad, una preocupación, una distracción en la vida de alguien hoy, en este momento te suplico en el nombre de Jesús para quitarlo, para que esa persona pueda concentrarse y aprender las cosas grandes que tú tienes listos para él o ella. Gracias, Señor, confiamos en ti totalmente para tu honra y tu gloria. Amén. Vamos a leer el texto. Quiero pedirles ponerse de pie. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 3 a 11. 2 de Pedro 1, 3 a 11. Dice la palabra de Dios: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completamente su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden tomar asiento. Ustedes saben que por varias semanas nosotros enseñamos sobre la generosidad de Dios. Amén. Dios es generoso en cada área, en cada sentido. No es posible ser más generoso que Dios mismo. Alguien puede dar más que 60-70% de todos sus ingresos en la ofrenda, pero Dios siempre va a ganar en la competencia. Dios siempre va a ser más generoso. Nadie puede ganar esta competencia excepto Dios mismo. Dios es generoso, amén. Y por esa razón comenzamos la vida cristiana con lo que es la fuente. Y dice el texto, Pedro enseña, mediante su divino poder. Mediante su divino
poder, es la fuente de toda la vida cristiana. Un hombre muerto en sus delitos y pecados no pueden hacer absolutamente nada excepto estar acostado, muerto, sin poder. Tú no puedes salvarte a ti mismo, es imposible. Tú no puedes buscar por el rostro de Dios. Dice Romanos 3 que nadie busca por Dios, ni siquiera uno es justo. Dios es quien siempre está buscando por nosotros. Es el poder divino de Dios que nos agarra. Igual como Adán y Eva, siempre corriendo lejos de Dios. Igual nosotros, siempre corriendo lejos de Dios. Es la gracia, el amor, el cariño, el favor no merecido de Dios que nos busca, que nos llama, que nos abraza, que nos enseña la grandeza del amor de Dios. Pero tú y yo siempre nuestro anhelo es correr lejos de Dios en rebelión y perversión. Y Dios siempre llamando nuestro nombre, diciendo, tú eres muy amado. Todo regresa hasta la fuente. La fuente es el poder divino de Dios. Número 2, las promesas preciosas y grandísimas de Dios. Las dos características de las promesas de Dios. Y ustedes tienen que entender eso. La vida cristiana se envase a las promesas de Dios, no tu carácter, no tu persona, no tus emociones, ni tus experiencias. La vida cristiana tiene que ver con lo que este libro me enseña, yo respondiendo en obediencia a la revelación divina de Dios. Por esa razón, todo regresa a la fidelidad de Dios, sus promesas. La razón que alguien tiene la certeza que la salvación no se pierda, después de haber nacido de nuevo, la persona tiene la certeza que va a estar literalmente en el cielo con Cristo Jesús por toda la eternidad, porque Dios es fiel a cumplir sus promesas. Dios jamás va a fallar en cumplir sus promesas. La vida cristiana no está en base de tus experiencias religiosas. La vida cristiana no está en base de tus opiniones. La vida cristiana no está en base de una manifestación falsa del Espíritu Santo. La vida cristiana está en base de las promesas de Dios, no en las lenguas, no en ningún tipo de experiencia espiritual. Nosotros basamos todo en lo que este libro nos enseña, amén. Está en base de las promesas de Dios. En la lista de características, virtudes de un creyente de verdad que Pedro nos da, ustedes ven en la lista que dicen manifestaciones sobrenaturales. ¿Dice en la lista hablar en lenguas? En ningún lado de este texto habla sobre eso. La base de la vida cristiana tiene que ver con la fuente, y con la base, el fundamento, son las promesas maravillosas, preciosas de Dios. Es la base de todo. Tú y yo, nosotros hemos dado muchas promesas. ¿Y cuántas de estas promesas tú has cumplido? La mayoría no. Pero Dios nunca falla en cumplir ni siquiera una promesa. Ustedes de verdad creen que las promesas de Dios son grandes y preciosas. Ustedes creen eso. Ustedes creen que la vida cristiana se envase de lo que dice la autoridad de la palabra y no tus opiniones. La roca es Cristo Jesús, no tus experiencias sobrenaturales, porque muchas veces no son de Dios, son experiencias falsas. Y muchos están basando toda su experiencia, entre comillas, cristiana, en base a sus experiencias, en lugar de solamente la palabra de Dios, la roca, quien es Cristo Jesús. Número 1, volverse partícipes en la naturaleza divina de Dios, dice Pedro. Dice en versículo 3, en 4, estas promesas hacen posible que ustedes, que participan de la naturaleza divina y escapan de la corrupción del mundo. Ustedes entienden la profundidad de esta frase de Pedro. Que nosotros por medio de Cristo Jesús participamos en la naturaleza divina de Dios mismo. Nosotros como pecadores participando en la naturaleza de Dios. Eso se llama la piedad. Llegando a ser más y más como Cristo Jesús. Y quiero estar muy claro con ustedes. Manifestaciones externas
hablando en lenguas según el bautismo del Espíritu Santo, jamás va a ayudar a cualquier persona a crecer en la imagen de Cristo Jesús. El fruto del Espíritu Santo, dice Pablo en Gálatas, es amor, paciencia, dominio propio, y la lista es larga de virtudes, igual como Pedro menciona. El fruto real que tú eres creyente es igual como 1 Juan, muestra sobre el amor fraternal entre los hermanos. Las características de un creyente de verdad se en base de las promesas de Dios por causa del poder divino de Dios, y después eso me hace participar en la naturaleza divina de Dios. Significa que Dios cambia mi carácter. Dios cambia mi forma de ser. Pero cuando alguien llega y busca cada domingo por una experiencia sobrenatural, eso cambia de que la persona quiere gritar y pelear en la casa. No muestra fruto real, no muestra un corazón real hacia Cristo Jesús. Dios cambia nuestro carácter y tenemos que hablar sobre varias palabras que nosotros usamos aquí. Muchas veces cuando alguien siempre está usando la palabra tranquilo, hermano, tranquilo, eso da una imagen que la persona misma es tranquilo, paciente, pero casi siempre es algo falso. La persona está diciendo tranquilo porque está mostrando que su mansedumbre, que él mismo es una persona que, y no existe esta palabra en inglés, y yo he buscado por una palabra cerca y no existe, y la palabra es flojo. Cuando alguien siempre está tranquilo, hermano, tranquilo, esa es una fecha de que la persona realmente es una persona floja que usa este término. La persona no está mostrando paciencia, mansedumbre de verdad, es una vida falsa. Y nosotros no tenemos la palabra flojo en inglés. La palabra más cerca en inglés se llama loser, que es de hecho fuerte. Pero cuando nosotros podemos decir que, sí, él es un creyente, ha nacido de nuevo, pero es muy flojo en la fe. Eso es ironía. Eso no podemos poner junto a esas palabras. Y Pedro, las palabras en griegas, el idioma original del Nuevo Testamento, Dios va a enseñarnos eso. Estoy seguro de eso. No es posible combinar una persona floja con un cristiano de verdad. No existen. Igual, no voy a hablar sobre gente acá que usa estos términos. Voy a hablar sobre Costa Rica. Que la gente siempre está diciendo pura vida. Y cuando yo estaba viviendo allá preguntándoles a ellos, ¿y qué significa pura vida? No sé, pero pura vida. Es una cultura que lleva en la gente que no importa. Yo puedo justificar muchas cosas por decir, tranquilo hermano, pura vida, cuando yo puedo esconder toda la falta de carácter por medio de estas palabras y frases. Y muestra el carácter real de la persona, cuando siempre está usando estos términos. De ser creyente y ser flojo, no pueden existir las dos palabras juntas. Si tú eres flojo como hombre, si tú eres floja como una mujer, hay un problema grave en tu corazón, en tu alma. Hay un problema súper grave, iglesia. Eso no puede existir. Y cuando alguien está caminando en la fe, aprendiendo de la verdad de Dios, va a aprender lo siguiente. Número 2, Dios anhela construir su reino en tu corazón, amén. Ustedes no lo creen. Voy a repetirlo. Dios anhela construir su reino en tu corazón. No estamos hablando de edificios, no estamos hablando de instituciones, no estamos hablando sobre negocios, no estamos hablando sobre nada de eso. Estamos hablando sobre la construcción del reino de Dios en tu alma, en tu corazón. En ningún momento ustedes ven un énfasis en edificios, en templos en el Nuevo Testamento. O siempre la énfasis está en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál? El cuerpo de Cristo. Por eso no importa si estamos reunidos en un hotel, o estamos bajo una carpa, o estamos afuera bajo el sol, o bajo un árbol. Es donde la iglesia está reunidos para alabarle a Cristo y aprender y crecer en el conocimiento de Cristo. Por eso nosotros no tenemos un enfoque en el edificio. Nosotros no tenemos que encontrar un hogar para Harvest Managua. Tenemos un hogar y se llama Cristo Jesús. Él está construyendo nuestra mansión. Ya está.
Dios preparando la mansión en el cielo. No necesito ningún edificio. El edificio es lo que Dios está construyendo en mi corazón. Y la roca es Cristo Jesús. No, otra vez iglesia, no tus experiencias. Y eso hasta mi enojo es un enojo santo de Dios por el pentecostalismo en Nicaragua. Porque es herejía. Mira, hay una diferencia entre estar un pie de la verdad del Evangelio y 100 kilómetros de distancia de la verdad del Evangelio. Hay una diferencia. ¿Qué piensan ustedes? Entre un pie o 100 kilómetros de distancia de cercanía al Evangelio. La persona que está un pie del Evangelio, una pulgada, un grado afuera del Evangelio de verdad, todavía va a ir al infierno. Todavía no tiene salvación eterna. Y Satanás tiene casi todos los pentecostales en Nicaragua, un pie, una pulgada, 5 pulgadas del Evangelio, pero todavía me enojo tan fuerte en contra de esta herejía, porque estas iglesias pentecostales están llevando un montón de nicaragüenses al infierno. Y me siento en enojo de Dios en contra de esta herejía. Hablando en lenguas no va a llevarte al cielo. Satanás puede producir eso fácilmente. La verdad del Evangelio es que Satanás puede tocar y impactar tus pensamientos y tus emociones, pero él no puede tocar tu voluntad. Es responder en obediencia a lo que Dios declara en su palabra. No esperar por una experiencia religiosa, porque cualquier persona puede tener experiencias religiosas. La verdad del Evangelio es lo siguiente, y eso es tristemente lo que está pasando en nuestro mundo. Y vamos a estudiar las 2 palabras de griego de conocimiento que Pedro usa. Primero, ¿cuál es? ¿Alguien quiere leerlo? Ok, es epignosis. Epignosis. Ok, eso va a explotar tu mente lo que Pedro está haciendo. Él comienza el texto con este verbo en griego. Y este verbo de conocimiento, de conocer, siempre tiene que estar conectado con una relación personal. ¿Ustedes me explico o no? Siempre tengo que conectar epignosis, conocimiento de algo o alguien de corazón, de una relación personal. Entonces, según epignosis, yo no puedo decir que yo conozco Argentina. Lo que es la verdad sobre epignosis es que tengo que tener una relación personal con alguien de Argentina, una persona que vive en Argentina, para decir que yo conozco Argentina en base a mi relación personal con fulano. Yo no puedo usar la palabra gnosis. Tengo que usar el verbo epignosis. Es una relación personal. Pedro está diciendo, desde tu conocimiento de Cristo Jesús, tu relación personal con Cristo. Por eso la religión no te salva. Los hechos sobre Dios y la Biblia no pueden salvar a nadie. Pero alguien que tiene una relación personal con Cristo Jesús, por supuesto que sí. Esa persona va a ir al cielo. Ahora el siguiente término. Gnosis, conocimiento que está fragmentado y debe estar conectado con otras virtudes en la vida cristiana. Pedro usa eso 2 veces, en 5 y 6. Pero ustedes pueden ver epignosis. Pedro usa ¿dónde? Versículo 2, 3 y para terminar el texto, la enseñanza, versículo 8. ¿Qué significa gnosis? Significa conocimiento fragmentado. Es igual cuando alguien está asistiendo a la universidad y toma varias clases. Tiene ciencia, matemática, filosofía, tiene historia, tiene otras clases y todo el conocimiento de este estudiante es fragmentado. ¿Ok? Es necesario repetir eso. Fragmentado. Pero no es conocimiento de corazón, es de la cabeza. Entonces, cuando alguien está pasando años en la escuela, está aprendiendo de conocimiento fragmentado. Todo está por todos lados. Muchas veces matemática es súper diferente que estudiar la historia, ¿no? Español es muy diferente que estar estudiando ciencia. Entonces, es conocimiento fragmentado. Está por todos lados.
¿Cuántas personas han asistido a Harvest de otras iglesias y han pasado tiempo leyendo la Biblia y mucha literatura? Algunas cosas de literatura mala y algunas cosas buenas. Pero tiene la cabeza llena con, ustedes tienen que decirlo de nuevo, gnosis, conocimiento fragmentado, pero no tiene epignosis, una relación personal con Cristo. Entonces, este tipo de personas llena o llega a la iglesia con la mente llena, con un montón de información. Están confundidas estas personas. Hablan sobre, yo leí tal artículo, yo tengo este versículo, yo memoricé este libro. Están hablando por todos lados, pero no hay vida eterna en esta persona, porque la persona misma está fragmentada. La vida misma de esta persona está desordenada. Está asistiendo a iglesia después iglesia por años, pero la vida de esta persona no cambia. ¿Más información? Sí tiene. ¿Más conocimiento fragmentado? Sí tiene. ¿Una vida transformada por el poder del evangelio, por epignosis? No tiene. Por esa razón, la verdad académica siempre debe estar colocada en medio de la verdad del evangelio, y Pedro lo hace en perfección, porque es la palabra de Dios. Él comienza con epignosis, después está hablando sobre las virtudes de Dios que tienen que estar conectados, después termina hablando sobre otra vez el ¿qué? Epignosis, relación personal con Dios. Nadie puede llegar al cielo sin tener una relación personal con Cristo Jesús. Amén. Tú puedes tener un PhD en teología y estudiar y conocer la Biblia mejor que yo, pero vas para el infierno si esta información solamente se queda como gnosis, información, inteligencia de la cabeza, y no baja los 12 pulgadas al corazón. ¿Y cuántos miembros de Harvest han tenido gnosis, conocimiento del evangelio? Han escuchado un montón de predicas sobre el evangelio, pero toda la información ha quedado en la mente. No ha bajado a tener epignosis, una relación personal con Cristo. Y hemos tenido varios de estos miembros. La Biblia está clara. Hay dos tipos de personas. Las personas que tienen un montón de hechos en su cabeza sobre el cristianismo. Y personas que realmente tienen vidas transformadas. Ustedes entienden de que experiencias espirituales no pueden cambiar absolutamente a nadie. Ustedes entienden la dificultad. Yo he hecho evangelizando personas aquí en Managua. Después ellos asisten a un retiro de Hosanna. Tienen una gran experiencia, un retiro espiritual. ¡Wow! Lo que experimentamos ahí. Y ustedes no pueden imaginar lo que yo he escuchado de pastor. De otras personas han visto tantos demonios en estos retiros entre las personas. Y después que las personas regresan a estos retiros, la misma gente ya están cerrados a escuchar el evangelio verdadero. No, yo fui salvo en este retiro. Sí, ¿qué pasó? Es que yo tuve una experiencia tremenda. Yo tuve un encuentro personal con Dios. Pero no habla sobre Cristo Jesús. No habla sobre la roca de la fe. No habla nunca sobre arrepentirse de sus pecados, porque aún en este hombre en particular sigue en su vida de pecado. Pero él tiene salvación por este encuentro espiritual. Wow, Satanás es tan astuto para saber cómo engañar a la gente. El otro es mi amigo en el colegio que es un mormón y que él llegó a tener una crisis en su fe. Y comenzar a hacer muchas preguntas. Yo pude predicar el evangelio. Y él estaba más abierto, escuchando la verdad sobre Cristo. Hasta que un domingo él habló con un anciano de la iglesia mormona sobre su crisis de la fe. Y este amigo recibió instrucciones. Mira, Juan, eso es normal para un joven de tener esta crisis de fe. Lo que vas a hacer es, vas a regresar a tu casa y ayunar todo el día lunes. Y durante el ayuno tú vas a pedirle a Dios para confirmar la iglesia mormona, que no cree que Jesús es Dios. Vas a orar que Dios confirme que la iglesia mormona es la verdad y que vas a tener la salvación por medio de la iglesia mormona. Bueno, este amigo mío lo hizo. Y él oró, él ayunó, y que el anciano le dijo, cuando tú oras eso, Dios va a provocar una sensación
que tú vas a sentir por todo tu cuerpo. Va a comenzar desde tus pies y va a subir hasta la cabeza. Tú vas a tener la sensación espiritual por todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él ayunó, él hizo la oración y de repente, ¿qué hizo Satanás? Provocó la sensación de sus pies hasta la cabeza. Después de este lunes, cuando regresamos a la escuela, ¿este amigo continuó escuchándome a mí? Para nada. Rechazó, se cerró, endureció su corazón. Él estaba convencido que la iglesia mormona tenía la verdad para la salvación. Una iglesia que enseña que Jesús no es Dios y que es por medio de las obras que alguien recibe salvación. Herejía. Pero este muchacho, amigo mío, era convencido. ¿Por qué? Una experiencia espiritual. Esa es mi decisión de no confiar en experiencias, pero ustedes van a tomar la decisión confiar en experiencias espirituales o confiar en lo que está escrito en este libro. Perdón, pero no voy a confiar que alguien sale de la silla diciendo que yo soy profeta y yo tengo una palabra. No confío en vos, yo confío en lo que este libro me enseña. Porque este libro es inspirado, vos no eres inspirado. No es posible. Es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben de casi todos que han hablado en lenguas, muchos de ellos no caminan con Cristo hoy en día. Dios no falla en su salvación. Si alguien ha nacido de nuevo, esta salvación es permanente. La salvación no se pierde. Entonces, ¿la persona fue engañada o Dios fracasó en su salvación? Y Dios no fracasa. Entonces, la persona se engañó. La persona tiene el problema. No es un problema de la salvación de Dios. Y por esa razón, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado que Satanás es tan astuto en engañarnos a nosotros mismos. También vamos a ver esta palabra que no mencioné de arriba. Después de participes en la naturaleza divina de Dios, sigue escapando. Y no voy a explicar toda la profundidad de lo que vamos a regresar al primer punto. No tengo el tiempo para hablar sobre todo el sentido del eros activo en griego, pero significa lo siguiente. En el eros significa que en el momento de nacer de nuevo pasó en un momento en la historia de la vida de alguien. Ya pasó. Alguien recibió a Cristo y nació de nuevo. Pero está en esta palabra en griego, está en el activo. ¿Qué significa estar en el activo? Significa es un proceso constante hasta el cielo. Romanos 12:2 nos enseña de no dejar que el mundo nos moldea, nos conforma a su imagen. Y Pedro está diciendo que Dios nos ha rescatado, estamos escapando al mundo, es un proceso constante en la vida cristiana. Y la palabra, el verbo en griego está claro, no hay confusión. Es algo que yo tengo que estar haciendo diario, escapándome de este mundo, dice Pedro, lo llama este mundo el mundo de la corrupción. Entonces ustedes entienden por qué es imposible tener un cristiano real y un hombre flojo o una mujer floja. Porque la persona tiene que estar tratando de escapar de la corrupción del mundo que Dios va a destruir con incendio grande. La persona tiene que, hacer que escapar del mundo diario. Y si alguien no tiene deseos, anhelo de escapar la corrupción del mundo, es porque ¿qué? La persona está siendo consumido por el mundo. Hay dos opciones, hermanos. Dos opciones solamente. Escapar todos los días. Un proceso constante de rechazar al mundo y todas las tentaciones. Y agarrarle a Cristo todos los días. El mundo tiene muchas tentaciones, amén. Y las tentaciones pasan todos los días. La corrupción del mundo pasa todos los días. Es un proceso constante. Tener la voluntad, la decisión, escapar. Entonces, ¿qué tiene el mundo religioso? ¿Anhela escapar la corrupción del mundo o anhela tener manifestaciones sobrenaturales, entre comillas? ¿Cuál anhela el mundo? ¿Cuál anhela el mundo religioso? Tener manifestaciones. El evangelio de la prosperidad, que es una herejía enorme.
Este evangelio de prosperidad está anhelando, está empujando, enseñando a la gente cómo ser más corruptos según la naturaleza del mundo y la carne y el diablo. Y Pedro está diciendo, escapar al amor del dinero, escapar de todos los engaños de experiencias falsas, escaparnos de todos los engaños y las enseñanzas del anticristo. Pero la iglesia pentecostal de Nicaragua está enseñando todo al revés de Pedro. Está alimentando toda la corrupción de la carne pecaminosa de un ser humano. La Biblia nos enseña para estar escapando del mundo. El juicio de Dios viene, hermanos. Cristo va a regresar pronto. De ser un creyente flojo, muchas veces es porque la persona no es un creyente real. De anhelar experiencias espirituales en lugar de obedecer la palabra. Mira, ¿cuál prefiero? Y eso es algo muy serio. ¿Cuál prefiero yo como ser humano? ¿Tener una experiencia religiosa y hablar en lenguas en un domingo enfrente de toda la iglesia? ¿O humillarme delante de mi esposa y decir que yo equivoqué, yo pequé, perdóname por mi pecado en contra de ti? ¿Cuál es lo que la naturaleza humana quiere? La experiencia religiosa. Yo estoy en pecado. Yo no quiero obedecer la palabra de Dios. Pero yo hablé en lenguas el domingo en frente de todos más que cualquier otra persona. Después es, wow, Dios está súper alegre conmigo. Entonces, ¿esta persona va a arrepentirse delante de su esposa por su pecado? No. Va a ser más enojado con su esposa porque mírame. Y yo merezco mejor de vos. Y no está dándome lo que yo merezco. Hablando en lenguas, elevando el hombre, engañándolo a él más y más de su pecado. Y cuando toda la iglesia está, wow, él habla en lenguas más que los demás. ¿Quién está recibiendo la gloria? ¿Cristo Jesús o el hombre? Y él, este apóstol, profeta, wow, cuando él habla, él tiene una influencia tremenda. Entonces, ¿él tiene la gloria o Cristo Jesús tiene la gloria? Él. Y él es un profeta falso. Porque no existe un apóstol hoy en día, porque tiene que estar literalmente, físicamente con Cristo Jesús. Y ningún hombre tiene esta característica hoy en día. Es imposible, porque Cristo ya está en el cielo. Ustedes ya entienden mejor el engaño del mundo. Las 3 palabras más importantes de la Biblia que hablamos el domingo pasado. Las 3 palabras, ¿cuáles son? Todo ha terminado. Ustedes tienen que repetirlo, deben repetirlo. Todo ha terminado. Otra vez, todo ha terminado. Entonces, ¿por qué las iglesias están enseñando según el bautismo del Espíritu Santo si Cristo dijo todo ha terminado? ¿Cristo es mentiroso o la iglesia pentecostal es mentirosa? Pero para mí, en mi casa, la iglesia pentecostal es mentirosa, porque Cristo terminó todo. Yo no necesito hacer nada, tener una manifestación para confirmar. Mi confianza está 100% en la promesa de Cristo Jesús, que Él me dijo que mi sangre es más que suficiente para vos. Esta es mi salvación. Y la gente piensa, ¿por qué Él es tanta urgencia, tanta pasión en Pastor Yares? Porque él es gringo, porque los gringos caminan rápido, porque hacen todas las cosas rápidas según su cultura. No tiene nada que ver con mi cultura. Tiene que ver que Cristo me rescató del infierno y me dio una pasión y una urgencia para proclamar Cristo y servirlo a Cristo. No tiene nada que ver que yo soy gringo. Y cuando Dios está diciéndonos añadir esas virtudes es con diligencia. Número 3, Dios está llamando ahora mismo para 3 pasos de acción. En versículos 5, 9 y 10. Número 1, sigue creciendo en esas cualidades. La única otra opción es perder tu vida y hacerla inútil. En griego lo que Pedro está diciendo actualmente es lo siguiente: de no tener una vida perdida, de no echar a perder tu vida, de no tener una vida inútil. Y las palabras en griega son muy fuertes. Es básicamente está diciendo no tirar tu vida en el basurero. Si alguien no está añadiendo las características, las virtudes de Dios, creciendo en la piedad,
trabajando fuerte en la disciplina espiritual, Pedro está diciendo que la única otra opción es echar a perder tu vida en el basurero. Suena un poco extremo, ¿no? ¿Yo escribí este texto o Dios lo escribió? No puedo negar lo que dice el griego. El griego dice literalmente, si no estás suplementando, añadiendo esas virtudes de Dios a tu fe, tú en el mismo momento estás tirando tu vida en el basurero. Wow. ¿Eso me da urgencia o no, iglesia? No solamente eso, vamos a seguir aprendiendo. 2, no olvides todos los pecados de los cuales Dios te ha limpiado. La cruz debe volverse más grande en tu vida, no más pequeña. ¿Quién va a tener más conocimiento de Cristo? ¿El hombre que gradúa del seminario con un PhD? ¿O el hombre humilde que está quebrantado reconociendo sus pecados cuando el PhD no reconoce toda su perversión? Es el hombre humilde que realmente debe estar enseñando la Biblia, no la persona que tiene el PhD en teología. Y por esa razón, una historia que siempre yo he recordado, uno de los mejores seminarios con más famoso en el mundo es en Dallas, el seminario teológico en Dallas. Yo estaba en una iglesia en Dallas escuchando a un recién graduado del seminario, enseñando la lección. Y yo no recuerdo nada de lo que él enseñó. Pero hasta hoy, y eso es después, 16 años después, yo recuerdo el orgullo, la arrogancia de este maestro. Acaba de salir de uno de los mejores seminarios en el mundo, pasando por clases y horas difíciles por 4, 5 años. Pero yo salí sin bendición, porque él no tenía humildad. Él habló de arrogancia y un ego grande de todo su conocimiento. Él tenía gnosis. Pero este hombre, preparándose para ser pastor, no tenía epignosis. No era un hombre quebrantado de corazón. Entonces, todos sus años en el seminario, ¿fue exitoso o un fracaso? Fracaso. ¿Ustedes prefieren escuchar y aprender de un PhD o aprender de un hombre que no tiene ningún título, pero es un hombre humilde y quebrantado? ¿Cuál prefieres tú? ¿Tú prefieres hablar o escuchar de alguien que siempre está hablando en lenguas y tiene experiencias raras? ¿O quieres aprender de Cristo, de un hombre humilde, manso, que es un hombre quebrantado, que siempre está sirviendo a los demás como Cristo? Yo prefiero hombre que está sirviendo a los demás, que realmente muestra la imagen de Cristo Jesús. Número 3, sé diligente. Y esta palabra significa darse prisa, hacerlo rápidamente para confirmar, verificar tu elección. Eso es igual como Filipenses 2, trabajar con temor y temblor tu salvación y confirmar, verificar si tú eres creyente de verdad o no. Sé diligente. Y por esa razón, un creyente flojo es difícil que realmente esa persona es creyente. Porque cuando ustedes ven a alguien flojo, y ha pasado tristemente en nuestra iglesia, y ustedes me conocen a mí, tan difícil es ver eso, pero muchas veces las personas que dicen, tranquilo hermano, y que siempre están dando excusas, o que mañana, tranquilo, vamos a hacerlo, son las personas que cuando es necesario para prepararse para un evento, tenemos 1 hora, y tenemos que mover esta silla de allá para acá. Esas personas flojas que supuestamente son creyentes, pero no entienden versículo 9, han olvidado de todo el perdón de Dios en su vida. Hacen la obra así. Es 1 hora el evento. Mi abuela hace las cosas más rápido que eso. Y el muchacho tiene 25 años. Mañana tiene casi 30, 35, todavía no está casado. Y ahí es donde casi pierdo mi testimonio.
Y espero que no esté presente cuando este muchacho está trabajando de esta forma tan ridículo. Las palabras en griego son tan fuertes que Pedro no puede, escúcheme, Pedro no puede usar palabras más fuertes que él está usando. Él está diciendo que tú debes tener una pasión, una urgencia para Cristo, que no tiene nada que ver con mi personalidad como Pastor Jared o que soy gringo. Es porque Dios me rescató del infierno. Y cuando yo tenía 17 años, Dios estaba colgándome mis pies encima del infierno. Yo casi me sentí que yo sentí el calor del fuego, mostrándome que ese es el futuro separado de Cristo para todo el mundo. Este momento me cambió para siempre. Y Dios tomando su palabra y transformando mi corazón con su verdad. En este año yo pasé horas leyendo Gálatas y Salmos y Efesios. Dios usando su palabra para transformar mi corazón, no manifestaciones espirituales. Fue su palabra que Dios usó para confirmar y transformar mi corazón. Yo no quiero ver ningún muchacho que tiene habilidad física moviendo una silla de esta manera tan floja, tan ridículo, cuando tiene toda la habilidad física para poder trabajar y servirle a Cristo con toda su pasión y su ser. Y la otra cosa que no es algo cultural, porque muchos nicaragüenses, hombres nicaragüenses lo hacen y lo hacen bien. Y es nunca dar un salud con la mano se llama pescado muerto. De no dar la mano así, es dar la mano como normal, con firmeza, porque muestra el carácter. Y cuando yo veo hasta miembros caminando alrededor de aquí, o el Centro Harvest, así, con los hombros caídos, caminando de esta forma, sin fuerza, ese no es un hombre de convicción. No quiero trabajar con él en una finca, ni quiero estar en batalla con él, ni quiero cenar con él, porque él no va a lavar los trastos. El donde va a estar sentado ahí y no hacer nada. Ese no es un hombre real. Un creyente de verdad que ha sido rescatado del infierno no camina, hombre o mujer, no camina así. Que así es un poco flojo en algunas áreas. No, es que no ha visto la belleza de Cristo. Ese es su problema. Y cuando los hombres aquí pueden pasar años y todavía no son casados, el problema no son las mujeres, el problema es él. Él es el problema. Hombres flojos producen iglesias flojas, y por eso las iglesias pentecostales de Nicaragua están dirigidas por mujeres, no por hombres. Porque los hombres son flojos, permiten que las mujeres están engañadas y las mujeres dirijan la iglesia siendo mujeres engañadas y los demonios están consumiendo la iglesia. Hombres fuertes son los hombres que hablan con convicción y enseñan a la iglesia que estamos en los últimos tiempos del mundo, que el tiempo es corto, que Cristo va a regresar pronto un día y que las mujeres sufren porque los hombres muchas veces son flojos. Mi pregunta para cada uno de ustedes es lo siguiente. Tú tienes una pasión para Cristo Jesús. Si tú tienes un día más para vivir, tú vas a vivir cada momento sirviéndole a Cristo con toda tu pasión, con todo tu ser. ¿O no? Si no hay anhelo en tu corazón, si no hay pasión en tu alma, es que probablemente no has visto la belleza de Cristo. No has pasado tiempo con Cristo Jesús. Tú tienes un gnosis, conocimiento sobre Dios y las cosas espirituales, las cosas que la Biblia enseña. Pero tú no tienes un epignosis, una relación personal con Cristo Jesús. Solamente Dios puede enseñarte eso. Quiero preguntarte, ¿estás confiando en tus experiencias en otras iglesias? ¿Estás confiando en tus experiencias en Harvest? ¿O estás confiando solamente en la sangre derramada de Cristo Jesús por tu salvación? ¿Estás confiando en tus propias obras, tu propio carácter y conducta? ¿O estás confiando
en la justicia de Cristo Jesús solamente. Voy a ser honesto y no hemos terminado todavía, iglesia. Yo sé que hay hasta miembros acá que todavía no han nacido de nuevo. Personas que tienen todo el conocimiento fragmentado por todos lados, hasta que escuchar prédicas por internet y el tele, mucha información, pero no hay un corazón transformado, porque no hay una relación personal con Cristo. Si hay hombres presentes, jóvenes presentes, y si tú has sido este hombre que ha agarrado la silla así, en lugar de tomar son de 5 pasos para dejar la silla, tú has tomado 30 pasos. Yo quiero preguntarte por qué no hay una pasión en ti para Cristo. ¿Por qué tú siempre dices mañana y mañana? Y 2015, la piedad, creciendo en el conocimiento de Cristo, ¿cómo alcanzar las naciones? Ay, más como marzo, abril, yo voy a comenzar a obedecerle a Dios en mi matrimonio. Con mis hijos, en la iglesia, yo voy a comenzar a servirle a Dios. Este pecado, esta adicción en mi vida, más tarde. Yo tengo tiempo tranquilo, hermano, pero es un pecado grave. Está destruyendo tu vida. Sí, pero tranquilo, yo tengo paciencia. Pero el juicio final de Cristo Jesús todavía se acerca. Y si alguien no tiene la urgencia para arrepentirse hoy de sus pecados, de tener transformación hoy, ¿hasta qué punto tú estás totalmente engañado? Y si vamos a tener un año exitoso, yo tengo que entender que hay una urgencia, confrontar los pecados en mi vida y añadir a todas esas virtudes a mi vida, porque todo se en base de las promesas de Dios y su poder divino. Dice que Dios ha entregado todo a nosotros en el momento de nacer de nuevo. Y el verbo está en el tiempo pasado. Significa que es una acción ya hecho. No hay nada más que tú necesitas para crecer en Cristo, porque Dios le ha entregado todo. Si tú estás esperando por otra experiencia, tú vas a estar esperando un tiempo muy largo. Tú has recibido todo el tesoro en Cristo Jesús, el momento de recibir a Cristo. No hay excusas. Las fallas en mi vida como esposo, como papá, no hay excusas. Por mi falta de carácter, por no mostrar y vivir todo el fruto del Espíritu Santo, no hay excusa. Es que soy joven, son de 20 años, tengo 40. Ya cuando estoy más 45, yo voy a ser un hombre más piadoso, voy a ser una mujer más piadosa. Y si eso es tu actitud, jamás va a ser un hombre o una mujer piadosa. Jamás va a pasar. Si tú estás escuchando la verdad de Dios hoy y no quieres responder en fe y arrepentirte de verdad, eso muestra que el engaño ya está y tú has olvidado todo el perdón de Dios. Tú has olvidado todas las perversiones que cometiste cuando tenías 18, 15 años, 20 años, 25 años, 10 años. Todas esas perversiones que tú has cometido, estás olvidando de tantas cosas. Dios te rescató y te sanó. Y Dios está llamándote a recordar todos esos momentos de perdón. Dios está llamándote a recordar cada instante de esclavitud donde tú estabas gritando, muriendo, con tanta opresión y sufrimiento, una vida miserable. Pero hasta hoy tú has olvidado todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y por eso no tienes urgencia para vivir una vida piadosa. Quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos. Y primero hacerte la pregunta si soy salvo o no. Si no hay urgencia en mi vida, si no hay una pasión para Cristo Jesús, si no hay un anhelo fuerte para ser un hombre, una mujer piadosa,
Tal vez es porque no he nacido de nuevo. Dios está llamándonos a arrepentirnos hoy. Y si tú has sido flojo en la área de la lectura, flojo en la área de evangelismo, flojo en la área de discipular a tu esposa, tus hijos, si tú has sido flojo en servirle a Cristo, ahora es el tiempo para pasar adelante y estar aquí delante de la tarima, rodeada delante de Dios. Dios, perdóname. He sido flojo en mi matrimonio, he sido flojo con mi familia, yo he sido flojo en la iglesia, yo no he trabajado, no he servido a Cristo. Es tiempo para pasar adelante. Y alguien que entiende la belleza de Cristo, no importa la vergüenza, no importa lo que a los demás piensa. Si tú has sido una mujer, un hombre, un joven flojo, si tú caminas igual como una persona sin convicción y sin pasión, es porque hay un problema grave en tu corazón. Hay una enfermedad real que está pasando en tu vida. Hay algo que tú necesitas confesar. Hay pecados graves que tú has cometido. Que hoy es el día para arrepentirnos y comenzar el año como Dios desea. Si tú has confiado en religión o experiencias sobrenaturales, eso se llama idolatría. Y es necesario arrepentirte de esta idolatría. Confesar que tú estás viviendo en base a tus emociones y no en base a las promesas de Dios. Es tiempo para pedirle a Dios perdón. Es tiempo para confesar: Dios, perdóname. Perdóname. Yo he vivido, si fuera tú, mentiroso, porque no he creído en las palabras de Jesús en la cruz, que todo ha terminado. Yo todavía estoy tratando de ganar mi salvación. Estoy tratando de todavía tener experiencias religiosas. Perdóname, Señor. Ya reconozco que hay un engaño en mi corazón. Y que perdóname, Señor, pero estoy llamándote mentiroso. Pero ahora yo entiendo que es tu verdad. Que Cristo, tu Hijo, sí, ha terminado todo. Y yo puedo reposarme en Él. Señor, ayúdame a hacerlo hoy. Ayúdame a salir la iglesia hoy, reposando en la obra terminada de Cristo Jesús. Ayúdame a tener una pasión para Cristo y vivir para Él el resto de mi vida y ser un creyente radical, porque eso es el creyente de verdad. Yo rechazo todas las cosas flojas que yo he hecho. Yo rechazo esta cultura. Yo quiero ser un creyente apasionado para Cristo. Yo quiero servirle hasta mi último respiro. Confiamos, Señor, que tú estás haciendo la obra y que tú vas a levantarnos, porque todo es en base no de nuestro carácter, pero en base de tus promesas. Gracias, Señor Jesús. Amén.